La nueva ley 1480, que es el nuevo Estatuto del Consumidor, fue el producto y el resultado de más de 20 años de trabajo. Desde el 1991, con la nueva Constitución que elevó a rango constitucional los derechos de los consumidores en su artículo 78, se debió haber modificado el antiguo decreto 3466 del 82, que era el antiguo Estatuto de Protección al Consumidor. Pero desde esa fecha hubo más de 18 intentos de proyectos de ley que resultaron infructuosos en su trámite por el Congreso de la República. Hace aproximadamente 5 años, el representante Simón Gaviria tomó el liderazgo de este proyecto y reunió en el seno de la Universidad Externado de Colombia a todos los interesados en el tema de protección al consumidor: empresarios, gremios, academia, consumidores y gobierno. Estuvieron trabajando incansablemente durante esos 5 años para producir una ley que se acoplara a las necesidades del país. Así fue que el año pasado el presidente de la República sancionó la ley 1480 como el nuevo Estatuto del Consumidor, ley que entró a regir el pasado 12 de abril. La ley es una ley muy moderna, es una ley que nos pone otra vez a la vanguardia de la protección al consumidor a nivel mundial. Incluye temas tan importantes como la responsabilidad por daños causados por productos defectuosos, contratos de adhesión que antes no tenían ningún tipo de regulación de carácter general en nuestra legislación, las cláusulas abusivas, el comercio electrónico, el derecho de retracto que le asiste a los consumidores en cierto tipo de transacciones, las garantías de los bienes y servicios, la publicidad, la información que se le debe dar al consumidor. En líneas generales, el estatuto reconoce la asimetría que existe entre las partes de un contrato en una relación de consumo. El consumidor ha sido reconocido a través de diferentes legislaciones a nivel mundial como la parte débil de la relación contractual. Es la parte débil por 2 circunstancias especiales. La primera, por la falta de información con que el consumidor acude al mercado para satisfacer una necesidad propia, privada, familiar o doméstica, inclusive empresarial, cuando no está relacionada con su actividad económica. Y la segunda característica es su incapacidad de negociar los contratos. El 100% de los contratos que realizan los consumidores son contratos de adhesión, donde una sola de las partes fija el clausurado general del contrato y la otra persona solamente puede aceptarlo o rechazarlo. Y en la mayoría de casos solamente puede aceptarlo o aceptarlo, ya que son bienes de consumo necesarios como los servicios públicos, los servicios de celular, los transportes aéreos o terrestres. Todos vienen fijados en condiciones generales preestablecidas que el consumidor no puede rechazar porque simplemente estaría en imposibilidad de disfrutar dicho servicio. Esas condiciones de desigualdad hacen que la ley sea una ley protectora, tuitiva para esta parte débil de la relación, y tiene obligaciones a cargo de ambas partes, pero especialmente obligaciones tanto para el productor como para el comercializador de ese bien o servicio. Y la primera obligación, la básica, es dar información adecuada a los consumidores sobre los bienes y servicios que se colocan en el mercado. Todos los bienes y todos los servicios que se colocan deben tener una garantía mínima. El productor está en la obligación de informar cuál es el término de esa garantía y debe informarle por escrito para que el consumidor acepte ese término de garantía. En caso en que el productor y el expendedor incumplan esa obligación de informar de la garantía, el estatuto trae suplementariamente un término que para los productos duraderos es de 1 año y para los productos perecederos es el término de vigencia que anuncia el mismo producto.
Igual los productos usados que vuelven a ser puestos en circulación por un comerciante o un proveedor profesional tienen que informarse si son dados con o sin garantía. Si no se informa, la ley también presume un término mínimo de garantía de 3 meses. Igual para los servicios de reparación, para los servicios de arreglos, si no se informa el término de la garantía, se presumirá que son 3 meses. La segunda gran obligación para los productores y expendedores es que los productos que se pongan en el mercado pues tengan la calidad informada, que sean idóneos y que sean seguros. Primero, sobre la seguridad, indica el estatuto que ningún producto que se coloque en el mercado puede ser inseguro en su manejo. Si el consumidor le da un manejo racional al producto, al bien o servicio, este no le debe generar ningún daño. Además de dar información suficiente, veraz y oportuna a los consumidores, el estatuto prevé que ningún producto que se coloque en el mercado puede ser inseguro. Es decir, que si un consumidor utiliza racionalmente cualquier tipo de bien o servicio, este no debe causarle ningún perjuicio a su salud o a su integridad personal. En caso de que haya un producto en el mercado que le cause un perjuicio al consumidor o a bienes diferentes al producto mismo, la ley establece una responsabilidad especial a cargo del productor y del expendedor solidariamente, y es la responsabilidad por daños causados por productos defectuosos. Este tipo de responsabilidad, derivada de la Constitución, del artículo 78 de la Constitución, establece unas reglas básicas para garantizar el derecho de los consumidores. Primero que todo, es una responsabilidad sin culpa. Es decir, quien coloca un producto en el mercado y ese producto causa un perjuicio, tendrá que entrar a responder sin que haya que entrar a demostrar la intencionalidad o la negligencia con que este productor elaboró ese bien o servicio. La segunda característica es que hay una inversión de la carga de la prueba a favor del consumidor. El consumidor solamente debe probar el daño del producto, el defecto del producto como tal, el daño que le causó y el nexo causal entre uno y otro. El defecto puede consistir en que el bien le causó el perjuicio y no más. Los hechos que generaron ese daño son los que tiene que entrar a probar el productor o expendedor para eximirse de responsabilidad, y debe probar que esos hechos generadores fueron ajenos a circunstancias propias de su actividad profesional, es decir, que surgieron por hechos extraños por fuera del ámbito de protección del productor o expendedor. Si no, tendrá que responder e indemnizar los perjuicios correspondientes. Los perjuicios que se indemnizan por este tipo de responsabilidad son especialmente dos: los perjuicios a la salud y a la integridad de la persona, o los perjuicios a los bienes de la persona diferentes al producto mismo defectuoso. Un tercer tema que trata el estatuto de gran relevancia son los contratos de adhesión, como lo dijimos anteriormente. En este se obliga a que todo contrato dirigido a los consumidores de forma general debe venir en letra clara, legible a simple vista, de forma sencilla y entendible. Y si llega a faltar alguno de estos requisitos, la ley presume como no escritos las cláusulas o los contratos que no sean legibles o entendibles a simple vista. Igual trae una regla general para considerar ciertas cláusulas abusivas. Toda cláusula que genere un desequilibrio injustificado en contra del consumidor, dependiendo de las condiciones y características en que se llevó a cabo esa relación de consumo, pues podrá el juez declararla como abusiva si hay ese desequilibrio injustificado. Además, pues la ley presume en 14 situaciones especiales esa situación de abusiva de esa cláusula, especialmente las cláusulas que limitan la responsabilidad de los productores o expendedores, las cláusulas que invierten la carga de la prueba en contra del consumidor, o que impiden al consumidor dar por terminado el contrato cuando la parte
el empresario ha incumplido sus obligaciones, o aquellas que presumen la voluntad del consumidor. En ningún caso puede un empresario presumir que el silencio del consumidor es una aceptación de un negocio o de un contrato. Igual las cláusulas que obligan al consumidor a acudir a la justicia arbitral son consideradas abusivas en la medida en que limitan la posibilidad del consumidor de buscar otras alternativas para solucionar sus problemas. En líneas generales, este es el nuevo Estatuto de Protección al Consumidor, que consideramos va a ser de gran impacto social y va a obligar tanto a consumidores como a empresarios pues a conocer mejor sus derechos y a respetar los derechos de los demás. Muchas gracias.